Buenas tardes, mis queridos alumnos. Un placer comenzar este segundo lapso, ya a punto de terminar. Y quisiera en esta tarde compartir con ustedes sobre algunos personajes bíblicos y ustedes pudieran preguntarse, ¿qué tiene que ver esto con un estilo de vida saludable? El estilo de vida saludable no solo tiene que ver con lo que comemos, tal vez el estilo de vida tiene que ver con todo lo que somos, cómo actuamos, cómo es nuestra relación con Dios. Y estos personajes de los cuales vamos a conversar en esta tarde, van a ver que todos nos van a dar una enseñanza. Ojalá que tú y yo pudiéramos aprender de estos personajes que vamos a comentar en esta tarde y de otros que tú puedes investigar y que están aquí en la lista de los personajes que deberíamos aprender. Voy a compartir con ustedes la pantalla para comenzar a hablar de estos personajes. Y el primer personaje que quiero conversar se trata de Moisés. Y seguramente todos ustedes recuerdan que el pueblo de Israel vivía como esclavo en Egipto. Y dado que crecían cada día, se decidió el faraón que los niños debían ser muertos. Y a pesar que las comadronas hicieron todo lo posible por no matar a los niños, era difícil mantenerlos. Y esa misma situación se presentó cuando nació Moisés. Su madre intenta cuidarlos o cuidarlo hasta donde fue posible, pero ya siendo un muchachito, ya no chiquito, decidió tejer esta canastica, cubrirla por dentro y definitivamente echarla en el río para que Dios hiciera su milagro. Y con toda seguridad su mamá estaba confiada de que Dios lo iba a proteger. Era difícil esta situación. Imagínense ustedes colocar al niñito en el río principal donde algunas alimañas pudieran atacarlos. Pero él fue colocado. Con la bendición de Dios, el niño es rescatado por la hija del faraón y finalmente su hermanita viene y habla con la hija del faraón, le ofrece la posibilidad de conseguirle a alguien que lo pueda cuidar. Ella acepta y ya ustedes aquí pueden ver dos maravillas. Una, que el niño no le pasó nada, y dos, que la hija del faraón aceptara esta posibilidad de que su propia madre lo educara. Pues así sucedió. Y después de cierta edad, el niño vino a vivir en el palacio y fue educado en las mejores universidades de Egipto. Y con toda seguridad era entrenado para ser un guerrero. Pero
Ustedes recuerdan la idea. Cierto día Moisés vio que un egipcio maltrataba a sus hermanos y salió en su defensa y mató al egipcio. Después quiso intervenir en una pelea de israelitas y le dijeron que si también los iba a matar. Tuvo miedo y huyó. Y allí pasó 40 años apacentando ovejas. 40 años que con toda seguridad Dios los utilizó para entrenar a quien iba a ser el libertador de el pueblo de Israel. Se le aparece Dios, habla con él y le da unas órdenes. A pesar de la negativa inicial de Moisés, finalmente acepta y va para cumplir la función de liberar al pueblo de Israel. Como ustedes saben, esto pasa una serie de momentos emocionantes, pasan las plagas y finalmente el pueblo es liberado, pero posteriormente perseguido por el ejército egipcio, y allí vemos un milagro inmenso. El Señor le dice a Moisés que van a pasar a través del mar y se hace esa columna de aguas donde el pueblo de Israel puede pasar en seco el Mar Rojo. Los egipcios que venían persiguiéndolo intentan hacer lo mismo y allí perecieron. Nuestro personaje continúa llevando al pueblo a donde Dios quería llevarlo, a la tierra de Canaán. Hay este hermoso momento del monte del Sinaí donde se le entregan las tablas. Lamentablemente el pueblo se apartó de lo que debía ser, hacen un ídolo y Moisés se pone muy bravo, destruye ese ídolo y se los hace tomar. Pero es interesante esta característica de Moisés. Dios, cuando ve eso, le dice que él quiere destruir ese pueblo. Y entonces Moisés interviene por el pueblo y le dice, le explica cómo va a hacer eso si tú los trajiste, que van a decir que tú los trajiste para destruirlos aquí, y logra conseguir que el pueblo no sea destruido. Así que este personaje, Moisés, definitivamente es un ejemplo para cada uno de nosotros. La constancia de él como líder. Este hombre, a pesar de que el pueblo permanentemente hacía cosas inadecuadas, él siempre estaba para satisfacer las necesidades de ellos, pero también para intervenir por ellos delante de Dios. Esta escena es realmente triste. Triste porque Dios le dijo que le ordenara a la piedra que sacara agua y él tenía que poner de alguna manera resaltar el nombre de Dios allí, y él golpeó la piedra y esto le cuesta muy caro, porque Dios le dice posteriormente que no va a entrar a la tierra Canaán.
Pero sin duda que este es un personaje especial. Y usted que se quiere formar como un pastor, ojalá que usted pueda adquirir las características que tenía este gran pastor, de defender su pueblo, de cuidar su pueblo, hasta entregarlo allá en las márgenes de Canaán, y cuando es necesario, entrega su mando al nuevo líder que Dios había asignado. Ahora uno pudiera pensar, oye, pero Dios si es así, malo, ¿por qué no lo dejó entrar? Dios nunca es malo. Dios es siempre bueno y misericordioso. No lo dejó ver o no lo llevó a la tierra de Canaán, a la Canaán terrenal, pero nadie sabe dónde está la tumba de Moisés, porque él subió y el propio Dios lo enterró, pero lo resucitó y se lo llevó al cielo. Así que no lo llevó a la Canaán terrenal, pero lo llevó a la Canaán celestial. Otro personaje importante es José. ¿Quién se hubiese imaginado que este José, que fue un joven maltratado por sus hermanos? Allí el pobre pareciera clamando, pidiendo clemencia a sus hermanitos para que no lo vendieran a los mercaderes, pero ellos simplemente lo vendieron. Y imagínense ustedes la experiencia de este hombre viendo las montañas y sabiendo que probablemente nunca más vería a su papá ni a sus hermanos. Pero este muchacho había sido instruido por su papá y le había enseñado sin duda a confiar en Dios. Así que lo llevan a Egipto. Allí en Egipto lo colocan en este palacio donde todo lo que hacía salía bien. Pero ya ustedes saben esta tentación que tuvo y que esta dama, uno pudiera imaginarse una bicha fea allí, horrible, pero no, seguramente no era fea, seguramente era muy linda, era una de esas egipcias. Imagínense la esposa del general. Cuando lo quería seducir, seguramente se colocaba ropas muy lindas, olía muy bien, pero él dijo, ¿cómo puedo hacer este gran pecado contra Dios? Oye, mis queridos, qué bueno es que nosotros permanentemente tuviéramos en presente no pecar contra Dios, cualquiera fuera la circunstancia. Y bueno, lo mandan preso y tuvo que ir preso. Pero todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Y ojalá que nosotros pudiéramos ponernos siempre en manos de Dios, porque seguramente Dios que nos escogió quiere progresarnos, quiere tocar todo lo que hacemos para que progrese. Y este esclavo llega a convertirse en el gobernador de Egipto, la segunda persona después del faraón, pero el faraón confiaba totalmente en él. Así que fue una gran bendición. ¿Y qué podemos entender de esto? Probablemente tú ni yo vamos a llegar a ser gobernadores, pero el que confía en Dios
siempre le va a ir bien. No sé cuándo, pero te va a ir bien. Si algún día tienes que vivir una situación que te parece adversa, no reniegues de Dios. Sigue confiando en Dios. Y cuando podía él mismo imaginarse que se iba a encontrar de nuevo con sus hermanos y finalmente conseguirse con su papá. Este hombre fue fiel y Dios lo compensó. Finalmente hablaremos sobre este otro personaje que es Daniel. Daniel, sin duda, es un ejemplo de fidelidad. Y uno debe ser fiel a lo que uno cree. Este joven, junto con sus otros compañeros, fueron llevados a cautivos a Babilonia y saben que habían escogido gente muy especial. Pero él había tenido una formación donde sabía que era, desde el punto de vista alimenticio, lo bueno y lo malo, que eran alimentos impuros y cuáles eran alimentos puros. Así que cuando a él le brindan la comida del rey, él, con mucha astucia, con mucha delicadeza, renunció a la dieta del rey. Y algunos dicen que es porque era vegetariano. No era porque él era vegetariano, sino porque habían dos razones. En la comida del rey probablemente había alimentos de animales impuros, así como ustedes ven este cerdo allí. Además, habían alimentos ofrecidos a ídolos. Y esta fue una de las razones. Otra es que el vino seguramente era alto en alcohol. Y por eso él decide renunciar a estas dos benevolencias de parte del rey. Ahora fíjense esto que es interesante. Parece como que casi imposible que tú te niegues a aceptar lo que manda el rey. Pero él, en sus convicciones, prudentemente habló con el jefe que tenía a cargo la alimentación de ellos y él aceptó y eso resultó ser una bendición. Y cuando ellos fueron examinados, fueron encontrados mucho mejores, más robustos, más inteligentes. Dios bendice a la gente fiel. Resulta que Dios le revela entonces el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor, que estaba muy bravo porque sus sabios adivinos no le pudieron revelar el sueño. Cuando Daniel le hace eso, él simplemente lo coloca en gran estatus y no solo a él, sino también a sus compañeros. Seguimos aprendiendo de estos jóvenes que Nabucodonosor había hecho una estatua, quería que todo el mundo se colocara allí para adorar a la imagen. Y ellos sabían que no lo debían hacer, así que no lo hicieron. ¿Y qué convicción? Señor Rey, si usted quiere, nos mata. Pero nosotros no adoramos sino al Dios eterno. Y Él, si quiere, nos libera de su mano.
Y si no quiere y morimos, moriremos adorando a nuestro Dios. Qué convicción tan buena, y qué bueno es que nosotros tengamos esas convicciones. Una convicción no menos ejemplarizante es la de Daniel, un hombre ya viejo, pero su costumbre era orar. Y ellos oraban con la mirada hacia Jerusalén. Y cuando esta gente, en forma malintencionada, le dijeron al rey que firmara un edicto que nadie le podía pedir sino a él, bueno, él, como lo estaban adulando, aceptó, pero Daniel siguió orando. Dios lo coloca, lo salva, porque Dios siempre va a salvar a sus hijos fieles. De tal manera que tú y yo tenemos una información de estos personajes que nosotros deberíamos seguir para que pudiéramos llegar a ser lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Que Dios te bendiga.